recargar un poco de energía, iniciando con la clase del día de hoy. Bienvenidos, si es la primera vez que se unen a este curso, de todas maneras, bienvenidos. Hemos dado inicio el martes 27. Este curso consta de 5 sesiones, martes, jueves y sábado de esta semana y martes y jueves de la próxima. El curso es asistente administrativo de gestión pública. Ya un poco la coordinadora de ITEC ha mencionado mi perfil profesional, mi experiencia, y estoy muy complacida de acompañarlos en este curso y específicamente en esta sesión número 2. Eh, para hacer un breve recap de lo que estuvimos revisando en la sesión pasada, de repente hay algunos alumnos que por otros motivos no pudieron conectarse. Hicimos una introducción o estuvimos revisando conceptos introductorios, conceptos básicos respecto a la gestión pública. Disculpen un momento, por favor. Ok, y estoy nuevamente acá, disculpen. Entonces, para los aquellos que no pudieron conectarse, en la clase número 1, en la sesión del día martes, estuvimos revisando conceptos básicos e introductorios que nos van a permitir poder sentar las bases y poder también definir o estandarizar los conocimientos que pueda tener este grupo de alumnos, porque como lo comenté en la sesión pasada, muchos de nosotros, por no decir todos, tenemos formaciones profesionales diferentes, edades diferentes, ¿no? Entonces, es muy importante que sin importar esas condiciones, podemos comprender y dialogar en el mismo lenguaje, ¿ok? Entonces, revisamos algunos conceptos como Estado, también estuvimos hablando de qué es la gestión pública, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su evolución? También estuvimos conversando sobre algunos alcances de la ley de basalización, ¿no? Y por ahí, en la línea de esos conceptos, transcurrió la sesión número, número 1, ¿no? O la primera sesión. Voy a compartir el PPT de la sesión número 2. Permítame un momento, por favor. Me confirman si es que pueden visualizar su pantalla, sería de mucha ayuda a ello. ¿Sí se puede ver, chicos? Ok, entonces, nosotros estamos estudiando el curso de asistente administrativo. Gracias, asistente administrativo en la gestión pública. Ver, entonces, una primera y realizar el, el administración.
Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches, estimados. Un momento, por favor. Sí, parece que nuestra docente tiene inconvenientes con su internet. Ahora me comunico con ella. Sí, esperemos un momento en sala, por favor. Hola chicos, mil disculpas, no sé exactamente cuál es el problema porque cada vez que comparto pantalla, el Meet me saca de la sesión del espacio. No sé qué estará pasando, cuál será el problema. Ah, dame la coordinadora compartiendo el PPT para evitar este problema mientras trato de conectarme a otra red, por favor. Se lo voy a enviar ahora. No sé cuál exactamente sea el problema. Mm, un momento. Sí, ya lo estoy viendo. Ok, gracias. Entonces, ¿puedes pasar al siguiente PPT, por favor? Ok, ¿qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vamos a estudiar hoy día? Vamos a conocer los principales alcances de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Vamos a revisar también los principales características, principios, y estructura de los documentos administrativos. Y vamos a conocer cuáles son los principales documentos de gestión de las entidades públicas. ¿Ok? El siguiente, por favor. Entonces, ¿es el siguiente? Ok, gracias. Entonces, es muy importante, estimados y estimadas, que si nosotros estamos interesados en formarnos, aspirar a un cargo administrativo dentro de cualquier entidad pública, eh, tengamos muy presente que es muy importante que podamos manejar ciertos conceptos. El primero de ellos es que, y ya se los había comentado en la sesión pasada, la gestión pública funciona de una manera muy diferente al sector privado. En cuanto a la parte administrativa, existe, como todo en el Estado, regulaciones, normas, leyes que tenemos que cumplir. Bueno, en primer lugar, revisar, analizar y aplicar, ¿verdad? Porque siempre en los espacios laborales de las entidades públicas hay responsabilidades funcionales, ¿no? No únicamente para las personas que ejercen cargos directivos o que son jefes, ¿no? También las responsabilidades funcionales están determinadas para los servidores en general, sin importar si ocupan un rango jerárquico arriba en la pirámide, o un rango medio, o un rango base. Todos tenemos responsabilidades por la cual tenemos que responder en este momento o en el futuro, ¿no? Ante las autoridades que lo consideren pertinente. Entonces,
Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que saber? Que en la gestión pública, en las instituciones públicas, todos los días, de manera cotidiana, no me atrevería a decir rutinaria, pero sí de manera cotidiana, se inician y se terminan diversos procedimientos administrativos, ¿no? ¿Y a qué nosotros le denominamos a un procedimiento administrativo? A un conjunto de acciones o diligencias, actividades que van a requerir realizarse entre dos partes para que se tome un que produzca efectos, obligaciones o derechos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a poder entender mejor con un ejemplo? Eh, Vamos a pensar que nosotros estamos ubicados todos en Lima Metropolitana, ¿ok? En Lima Metropolitana. Entonces, nosotros somos autoridades de un distrito, ¿no? Vamos a pensar que somos alcaldes de la municipalidad de Miraflores, ¿no? Entonces, pertenecemos jurisdiccionalmente a la municipalidad de Lima Metropolitana, ¿verdad? Eh, en ese caso, por mencionar alguno como ejemplo, nosotros, ay, veo que por ahí alguien levantó la mano, me parece que fue un error, ¿verdad? Bueno, entonces en lo que estaba explicando, que nosotros como ciudadanos, como autoridades, de forma individual o de forma conjunta, en las entidades públicas realizamos diversos procedimientos administrativos que pueden ir desde, por ejemplo, la solicitud de una licencia de funcionamiento para un restaurante, para a un conjunto de oficinas, para poner a operar a una clínica, ¿no? Se necesita obtener la licencia de funcionamiento respectiva de parte de la municipalidad, de la jurisdicción, ¿verdad? Que son procedimientos administrativos de rutina, ¿no? Bastante conocidos, ¿no? Pero existen otros un poco más complejos que se pueden dar entre instituciones, ¿no? Mejor dicho, en la parte que lo solicita puede ser una institución o el que representa una institución y el que lo recibe también el que representa a otra institución. Puede ser un ciudadano, ¿no? Un ciudadano de a pie, común y corriente, que también inicie un procedimiento administrativo ante una entidad pública. También lo puede hacer una empresa, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a pensar en una empresa agrícola, ¿no? En una empresa agrícola que exporta palta. Entonces, esta empresa agrícola tiene muchas hectáreas de cultivo, ¿verdad? Y la forma en que riegan esas hectáreas de cultivo es con un riego tecnificado, ¿verdad? Lo cual, por supuesto, que es mucho más costoso, etcétera. Pero bueno, ellos tienen el dinero suficiente para invertir en ese tipo de riego. ¿Y cómo obtienen agua para regar esas plantaciones? Normalmente ellos tienen pozos tubulares, ¿verdad? ¿Qué significa pozos tubulares? Es que ellos instalan una estructura que va hacia el subsuelo a través de la cual captan el agua no superficial, sino subterránea, ¿no? Porque abajo de donde estamos también existe un acuífero. Un acuífero que es aprovechado por muchas empresas para poder regar sus cultivos y no depender del río, ¿no? O de algún afluente que no siempre se mantiene durante todo el año, ¿no? Cuando llueve siempre hay agua y también hay épocas de sequía o simplemente épocas en el año que no llueve, ¿no? Entonces, un procedimiento administrativo, por ejemplo, sería la solicitud de autorización para el otorgamiento del derecho de explotación de agua subterránea,
¿no? Entonces la empresa, bajo un marco legal, tiene que demostrar que reúne las condiciones para que la autoridad administrativa le otorgue ese derecho, ¿no? El derecho de poder extraer, de poder aprovechar agua subterránea en tal volumen, ¿no? Durante un periodo de tiempo determinado, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Entonces, como ustedes pueden ver, existen en todas las instituciones un sinnúmero de procedimientos administrativos. Ahora, un procedimiento es como un ciclo. Tiene un inicio y tiene un fin. ¿Cómo termina un procedimiento? Con una decisión. Si tú recurres a una institución pública a solicitar algo, es porque lo haces con la intención de que ese algo se te otorgue, ¿verdad? ¿Siempre pasa así? No, no siempre pasa así, porque a veces no cumplimos con los requisitos, nos excedemos en los plazos o no cumplimos alguna exigencia que nos hace al final que se nos deniegue una solicitud, ¿verdad? Entonces, esa decisión puede ser favorable o puede ser desfavorable hacia quien lo pidió. ¿Cómo se llama la persona, la empresa que pide o que inicia una solicitud, un procedimiento administrativo? Se llama administrado. Pero ese administrado lo pide a otra parte, ¿no? Esa otra parte se llama autoridad administrativa, ¿no? Entonces, en un procedimiento administrativo siempre existen dos partes. El que lo solicita y el que decide sobre esa solicitud. La otra, por favor. Ok, entonces, hace un momento yo les decía que todo procedimiento administrativo tiene un inicio y tiene un final, ¿verdad? Ese final, ¿con qué concluye? Con una decisión. Una decisión que puede ser favorable o desfavorable. Ok, ¿cómo se plasma esta decisión? ¿Se plasma de forma verbal o de forma escrita? ¿Qué opinan ustedes en el chat? ¿De forma verbal o de forma escrita una entidad pública comunica una decisión que respecto a un procedimiento administrativo? Escrita, ¿verdad? Porque si hay un principio en la gestión pública es que todo se hace de manera escrita, ¿no? Nada se puede dejar en el aire, nada se puede acordar de forma verbal, porque muy probablemente sea inválido, ¿no? Entonces, la entidad pública notifica su decisión. Y esa decisión tiene que estar por escrito, tiene que ser debidamente motivada o fundamentada. Si la autoridad te da la razón, tiene que haber un porqué o varios porqués. Seguramente tú has cumplido con todos los requisitos, has pagado las tasas correspondientes, has cumplido con los plazos, has levantado las observaciones, ¿no? O sea, has cumplido lo que establece un marco legal que regula qué se necesita para poder otorgar o dar la razón en un procedimiento administrativo. Y eso tiene que estar por escrito, ¿no? Normalmente se realiza o se materializa en una resolución, ¿verdad? Entonces ahí se tienen que indicar los antecedentes, ¿no? Si tú iniciaste un procedimiento con un documento X, ese documento se menciona completo, en la fecha completa, con cuántos folios, ¿no? Si se realizó una inspección, esa inspección tuvo que estar plasmada sus resultados en un informe. ¿Qué número de informe? ¿Quién lo suscribió? ¿En qué fecha? ¿No? Si tú cumpliste con pagar una tasa, ¿con qué boleta de venta? ¿Con qué código de boleta de venta? ¿En qué fecha? ¿No? O sea, se hacen mención de todos los antecedentes, de todos los argumentos, de todas aquellas diligencias que han permitido que a ti se te otorgue lo que estás solicitando, ¿verdad? Entonces, para que esa decisión sea reconocida o se exprese como tal, se hace
de manera escrita a través de un documento que se llama acto administrativo, que normalmente se plasma en una resolución, ¿correcto? Entonces, primera pregunta, si esa resolución es firmada por un funcionario que no es competente para poder pronunciarse respecto a eso, ¿será válido? ¿Será válido? No, ¿verdad? Ahora me van a decir, licenciada, ¿cómo yo puedo saber las atribuciones que tiene un funcionario y aquellas que no las tiene? Bueno, toda institución pública tiene documentos de gestión a través de la cual se determina y se especifica las responsabilidades y las funciones de un servidor. Si esa persona no está autorizada, no tiene esa función escrita, no tiene esa función establecida, o lo que es peor, esa función le pertenece a otro servidor, inmediatamente ese acto administrativo es inválido. ¿Quién va a reclamar ese derecho? Seguramente lo va a reclamar el administrado que se vio desfavorecido por una situación así, o lo puede reclamar un tercero, o de repente no lo reclama nadie porque no es de interés, ¿no? Pero de todas maneras, el hecho se mantiene ahí, ¿no? De que, por ejemplo, las licencias de funcionamiento, las resoluciones de otorgación, las firma el alcalde o la alcaldesa tiene como función otorgar ese tipo de documentos. No, ¿verdad? No. O sea, a veces existe un pensamiento erróneo de que siempre todos los documentos más importantes o simplemente todos los documentos los firma la máxima autoridad de una entidad, pero no es así. O sea, el alcalde o la alcaldesa, por dar un ejemplo, tiene atribuciones, tiene responsabilidades, pero no es responsable de todas las decisiones que se toman en la municipalidad. Existen procedimientos administrativos en los cuales los responsables de evaluar y de decidir son personal técnico, como gerentes o subgerentes, y no necesariamente el alcalde o la alcaldesa, ¿no? Claro, Luisa nos dice, depende también a qué gerencia se envía el documento. Es que si nosotros solicitamos que se inicie un procedimiento al funcionario equivocado, de repente por ignorancia, confusión, ¿no? Porque no revisamos bien y no consultamos bien a qué área, a qué gerencia, subgerencia le toca resolver ese procedimiento, lo que corresponde es que esa área, esa gerencia o esa subgerencia responda por escrito que no forma parte de sus atribuciones, evaluar, ¿no? Evaluar una solicitud como la XY, ¿no? Que no es su competencia, ¿no? O normalmente lo que pasa en las entidades es que cuando algún documento llega a un área que no le corresponde, lo que hacen es trasladarlo, ¿no? Trasladarlo al área correspondiente para su atención. Pero no siempre funciona así, ¿no? Claro, lo derivan a través del sistema de trámite documentario interno que tienen las entidades, ¿no? Haciendo la salvedad de que ese documento o lo solicitado no corresponde o no está en el marco de las funciones que tiene el titular de esa área o de ese departamento. Ok, continuamos, por favor. Ahora, otra pregunta para ustedes. Si gustan, alguien puede tomar el uso de la palabra o comentarme o trasladarme sus comentarios a través del chat.
¿Qué entendemos por documentos administrativos en la gestión pública? ¿Cuáles son sus nociones, sus conocimientos previos, su opinión respecto a este tema? ¿Qué entienden ustedes por documentos administrativos en la gestión pública? De repente algunos ejemplos, alguna experiencia que quieran compartir, alguna opinión. Vamos a dar unos minutos para que puedan responder esa pregunta en el chat o levantan la mano si se quieren compartir su opinión de forma oral. A ver, ¿cuántas ideas? Solamente tenemos una participación. Bueno, voy a llamar a algún alumno, por favor, para que pueda también comentarnos y luego hacemos lectura de la opinión que acaba de comentar su compañera Luisa. Vamos a ver qué opinas respecto a esta pregunta. Danixa Mendoza, ¿está conectada? Danixa. Noelia, Noelia, ¿estás en línea? ¿No están? A ver, vamos a ver. Victoria, Victoria Solórzano. ¿Sí me escuchan, verdad, chicos? Ya, ok. Para asegurarme de que efectivamente me están escuchando. A ver, de repente sus compañeros tienen problemas de conexión. A ver, ¿qué nos dice Luz? Nos dice todo. Buenas noches, ¿me escucha? Soy Sí, ¿cómo Victoria. estás? Te escuchamos, Victoria. ¿Algún comentario respecto a esta pregunta? ¿Qué tenemos por documentos administrativos? Puede ser las cartas, los oficios que se suelen presentar, ¿no? Para un trámite. Correcto. ¿Y qué función crees tú que cumplen esos documentos en el acontecer diario de las instituciones? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su utilidad? Normalmente es para solicitar información, ¿no? Porque yo trabajo en una entidad pública y, por ejemplo, siempre trabajamos con tema de oficios, solicitudes, para normalmente para pedir información, datos, ¿no? En mi caso trabajo en una institución educativa, entonces pedimos información, accesos a sistemas, información de alumnos, de docentes, ¿no? Excelente, muchas gracias. Luz también nos comentan que todo documento administrativo de gestión pública está basado en un conjunto de normas y reglamentos.
Lo cual tiene toda la razón, ¿no? Porque como lo mencioné o lo he estado mencionando de forma reiterativa, en el Estado siempre todo está debidamente reglamentado. Muy difícilmente vas a encontrar algo en un vacío legal, ¿no? O sea, no normado. Respecto al tema administrativo, ¿no? Porque evidentemente en otras áreas quizás se pueda presentarse esta situación. Ahora, respecto a cuál es la importancia, cuál es la utilidad, cuál es el peso de los documentos administrativos en la gestión pública, es que son fundamentales, ¿no? Porque permite llevar un registro y en el Estado todo se registra, todo hay que establecer una línea de trazabilidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que los espacios importantes, los temas importantes que obviamente se comunican por escrito tienen que estar debidamente documentados en fecha, en contenido, para ir dejando posición o postura respecto a un tema, ¿no? Entonces, sin los documentos administrativos, pues el aparato público no podría funcionar, no podría operar adecuadamente ni del lado humano, de gestión humana de parte de los colaboradores, ni tampoco del objetivo de brindar un servicio público adecuado, ¿no? Entonces, la importancia va por ahí siempre, ¿no? De asegurar el registro de las acciones, omisiones, ¿no? O del traslado de información que se realice diariamente en una institución pública, ¿no? Mary también nos da un aporte y nos dice, los documentos administrativos en la gestión pública tienen un diseño específico y están codificados para cada gestión. Sí, es cierto, ¿no? En el Estado, las instituciones públicas se guían en cuanto al diseño de los documentos, a los logos de los documentos, ¿no? Al color institucional que rigen los logos de los documentos, a un documento en particular que regula todo eso, ¿no? Ese documento que regula los aspectos de diseño se llama Manual de Identidad Gráfica, ¿no? Este manual de identidad gráfica es aprobado por la máxima autoridad de una institución pública y contiene todos los lineamientos que son de obligatorio cumplimiento en materia de diseño gráfico, en materia de logos, en materia de eslogan, en materia de colores institucionales, de branding, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a imprimir un banner, ¿no? Vas a imprimir un banner porque tienes una campaña o tienes un taller, ¿no? Ese banner no lo diseñas tú, a tu gusto, a tu forma, con tus colores, no. Esa parte creativa, entre comillas, ya está regulado en un documento que se llama Manual de Identidad Gráfica, ¿no? Porque las instituciones públicas tienen que guardar esa estandarización y esa revisión de contenidos antes de ser publicados, ¿no? No se hace de una manera como yo pienso, como yo quiero, ¿no? Y normalmente pasa por la revisión del área de imagen, ¿no? Va a depender mucho de la entidad, ¿no? Por ejemplo, en la entidad en la que yo trabajo, nosotros lo elaboramos y el área de comunicaciones o el área de imagen lo revisa y le da el visto bueno, ¿no? Pero existen otras entidades en las que el área de imagen hace todo al 100%, ¿no? Tú le dices que necesito un banner, necesito una gigantografía, necesito, por ejemplo, mandar a hacer folders, ¿no? Merchandising, folders, polos, gorras, estas mochilitas que a veces se dan en campaña, me refiero en campañas institucionales, ¿no? O necesito imprimir algo que tenga el branding de la institución, ¿no? Entonces siempre tiene que pasar por el visto bueno de comunicaciones. En el sector privado no funciona así, ¿no?
normalmente pues se está un poco más relajado respecto a ese tema, al menos que sean empresas grandes, ¿no? Empresas bastante grandes que sí cuidan más eso, pero las pequeñas o medianas no es su principal prioridad poder estandarizar exactamente ese apartado, ¿no? Sus preocupaciones evidentemente son otras, pero a lo que iba para no perdernos de la idea es que en materia gráfica, en materia de diseño, todo en el Estado está reglamentado, ¿correcto? Entonces, si por razón se detecta que no has cumplido con esos alcances, bueno, pueden iniciar un procedimiento administrativo sancionador. O sea, no es poca cosa. No es poca cosa. Ahora, continuamos, por favor. Ok, entonces, algunas de sus compañeras y compañeros estaban brindando comentarios, aportes, ideas respecto a a los conocimientos previos de lo que se entendían por documentos administrativos, ¿no? Y la manera quizá más fácil de describirlos es haciendo alusión a los documentos que más se cursan en las instituciones públicas: oficios, cartas, memorandos, informes, resoluciones, actas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero si nos dicen esta otra pregunta más complementaria de qué son y para qué sirve, pues uno ya lo da por sentado muchas veces esa respuesta, ¿no? Porque nadie se cuestiona la importancia de los documentos administrativos, ¿no? Nadie cuestiona que estos documentos transcurren diariamente por casi las manos de todos los servidores públicos, ¿no? Es algo que ya se deduce y se interpreta. Pero si queremos tomarnos el tiempo de hacer este detalle, vamos a leer en la descripción en el PPT para luego dar algunos comentarios, ¿no? Los documentos administrativos permiten que se registren los actos de la administración pública y le dan un soporte a los procesos o las actividades que desarrollan todos los órganos de la administración pública, disculpen, en el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Entonces, como yo les mencionaba, si el principio de la administración pública es dejarte este registro escrito, ordenado, numerado, de todos los actos que se acontecen diariamente en la administración pública, los documentos administrativos resultan fundamentales. Ahora, ¿qué principios tenemos que recordar de estos documentos, ¿no? Que son documentos formales o informales. Son documentos formales, ¿verdad? Son documentos formales. Por lo tanto, tienen un lenguaje formal, tienen un formato establecido, tienen un diseño que depende de la institución pública, como lo digo, que haya establecido en el manual de identidad gráfica, ¿verdad? Y se sobreentiende o se deduce, ¿no? Que guarda un orden, que guarda una coherencia, que guarda un sentido, todos los documentos administrativos, ¿verdad? Ahora, el hecho de que sean formales no quiere decir que sean complejos o que se hagan más complejos de lo que realmente debe ser, porque existe algunos servidores que les gusta complicar su lenguaje o hacerlo más extenso, una idea que pueden transmitir de una forma más concreta y más clara, pero no sé, la verdad que yo no comprendo ni comparto esos pareceres, pero a lo que quiero llegar es que los documentos formales los documentos administrativos no tienen por qué ser innecesariamente complejos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a redactar un documento, ¿con qué objetivo lo hacemos?
Además de dejar registro, además de cumplir con nuestras labores, ¿no? ¿Con qué objetivo lo hacemos? Con el objetivo de transmitir un mensaje, ¿verdad? Si yo quiero o si yo debo remitir un memorando a mis subordinados, lo hago para transmitir un mensaje que necesito que se cumpla en un tiempo y en un espacio, ¿verdad? Si yo remito un informe, lo hago para comunicarle a mis superiores una situación o una serie de situaciones que es de importancia y de decisión, ¿verdad? Si yo remito un oficio es porque quiero comunicar una información de forma oportuna, ¿verdad? Entonces, si yo hago más complejo de lo que es la redacción, en vez de colocarlo en 2 párrafos, lo coloco en 3 hojas, ¿no? Voy a complicar que la otra parte entienda mi mensaje de una forma rápida y concreta. Y eso puede perjudicarme a mí a futuro porque me pueden observar el documento, pedir que haga aclaraciones, ¿verdad? Pedir que de repente complemente lo que estoy diciendo porque no se comprende cuál es el objetivo del documento. Entonces, por eso es muy importante ser claros y concretos al momento de expresar nuestras ideas, ¿no? Miguel nos dice, transmitir un mensaje y recibir una respuesta en algunos casos, ¿no? Claro, si nosotros enviamos un documento para transmitir una información o cualquier mensaje, es porque tenemos 2 objetivos, simplemente poner de conocimiento a la otra parte o de repente también estamos haciendo una consulta, ¿no? Una consulta o estamos esperando que esa información se nos devuelva para que se pueda completar ese canal de comunicación. ¿Qué más? Que los documentos administrativos tenemos que entender pues que cada persona tiene una formación académica distinta, una edad distinta, una experiencia distinta, ¿no? Y tenemos que ser flexibles a que cada persona tiene un estilo de redacción particular, ¿no? Tiene una forma de transmitir sus conocimientos o sus ideas de una manera particular. Entonces, no hay que procurar no cerrar nuestro pensamiento a que nosotros esperemos siempre que todas las personas redacten como nosotros, transmitan las ideas como nosotros, porque eso es muy difícil, va a ser muy difícil de encontrar y es mejor siempre trabajar con la mente abierta, ¿no? Tratando de rescatar la idea que quiere transmitir la otra parte. Evidentemente, uno de los principios de los documentos administrativos es que seamos eficaces, ¿no? Si estamos tomándonos el tiempo de redactar un documento, de revisarlo, de corregirlo, es porque esperamos que ese documento sea útil, ¿no? Sea útil, sea entendible, ¿no? Y cumpla su función. Si queremos transmitir una información y la información no se entendió, no hemos sido eficaces, no hemos cumplido con nuestro objetivo, ¿no? Entonces hay que pulir eso que está fallando para lograr que el mensaje sea recibido de forma satisfactoria. Continuamos, por favor. Ok, entonces nosotros tenemos en la pantalla un documento administrativo. ¿Puedes dejar de compartir para compartir yo un documento administrativo mejor de una institución pública, por favor? Gracias. Denme un momento, ¿ok? Ay, la gripe, discúlpeme, está terrible. Vale, permítame un momento mientras estoy descargando el documento. Tará, tará. Ah,
¿Hasta acá alguien tiene alguna consulta, una duda, una queja? Ay. Ok, vamos a proyectar la carta. Entonces. Ojalá que no haya ningún problema con el internet en este momento. Ok, vamos a ver. Vamos a compartir pantalla. Mm, mm, mm. Ok, entonces, en la pantalla estamos compartiendo, estimados y estimadas. Me confirma si pueden ver, visualizarlo, por favor, sería de mucha ayuda. Un documento de una institución pública. ¿Sí se ve, no? Ya. ¿Qué es lo primero que estamos viendo, chicos y chicas? El encabezado, ¿verdad? ¿Cómo activamos el encabezado? Haciendo doble clic en la parte superior, derecha o izquierda del documento, porque es un documento editable, ¿ok? Entonces activamos el encabezado. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver acá? Lo que está subrayándose, en primer lugar, lo que salta a la vista son los logos institucionales, ¿verdad? ¿Los logos los creamos nosotros? No. ¿Los mejoramos? Tampoco. ¿Los editamos? Menos, ¿no? Los copiamos y los pegamos, ¿no? Porque no tenemos la facultad para modificar los logos institucionales, ni el branding, ni nada de lo referido al diseño gráfico de una entidad. ¿Ok? ¿Qué más va en el encabezado? Va el número, o perdón, el nombre del diseño y el nombre del año, ¿correcto? Va en la parte céntrica del encabezado, ¿ok? Entonces, algún error que siempre pasa es que el encabezado lo colocan en esta parte del documento, ¿no? Perdón. En esta parte de acá, y no activan el encabezado real de un documento y pierden espacio, ¿no? No solamente pierden espacio, sino que visualmente no se ve bien, no corresponde, ¿no? Entonces siempre hay que colocar las cosas en su lugar en materia de documentos, ¿no? Y el encabezado se activa, por eso es que ustedes lo ven así como en una tonalidad menos nítida, porque la información del encabezado siempre está un poquito más tenue, ¿no? Siempre está un poquito más tenue. No solamente del encabezado, sino también del pie de página, ¿no? El pie de página. El pie de página en las instituciones públicas no lo creamos, ni lo modificamos, ni lo editamos nosotros. Esto ya es un formato que está preestablecido, que no necesariamente es el mismo de entidad en entidad, ¿ok? Hay que revisar el manual de cada entidad, porque a veces hay algunos ligeros cambios, algunas ligeras modificaciones, pero en general la información que va en el pie de página, ¿no? O que está ya designada que va a ir en el pie de página suele ser la dirección de la entidad, el teléfono, la página web y los logos. Este logo con Punche Perú, ¿qué es? ¿El logo de quién? ¿Alguien sabe? Este logo que tiene el mapa y que tiene acá la manito levantada, corresponde al logo de él. Corresponde al logo de él. A ver, estoy esperando. Al logo del gobierno, chicos y chicas. Cada gobierno tiene un logo institucional. ¿Se acuerdan ustedes cómo era el logo del anterior presidente?
¿Era este logo? No, era otro logo. Este logo se aprueba también mediante una resolución y su uso es obligatorio. El gobierno de Martín Vizcarra tuvo otro logo. El gobierno de Ollanta Humala tuvo otro logo. El gobierno de PPK tuvo otro logo. Entonces, cada gobierno crea y aprueba su propio logo, que normalmente va en la pie de página de los documentos institucionales, ¿no? Y bueno, el logo del Bicentenario, que sí es un logo institucional, bueno, los dos son muy institucionales, pero el del Bicentenario ya no está condicionado ni está relacionado con un gobierno en específico, ¿no? Sino es más vinculado al Estado, ¿no? Este parrafito que ustedes ven acá, este párrafo de acá, también ya está preestablecido, ¿no? Entonces no hay que hacer mucho acá, ni tampoco mucha explicación, porque ya es con que entendamos todos o recordemos que estas secciones de los documentos no tienen mayor modificación, porque así lo establece. Entonces creo que bastante suficiente esa explicación, ¿no? Ahora, todo documento administrativo tiene una indicación de ciudad, día, fecha, día, mes y año, ¿no? Eso es importante, ¿por qué? Porque va a poder identificar en qué fecha, ¿no? Se redactó el documento, porque una cosa es la fecha en la que se redacte y otra, no necesariamente igual, la fecha en la que se ingrese el documento, ¿no? Y en la fecha en la que sea recibida ese documento, tú lo puedes fechar con 5 de junio y se puede ingresar el siguiente día hábil, que es 8 de junio, ¿no? Entonces, lo que nos importa identificar aquí es que nosotros tenemos, el primer dato que tenemos que colocar después del encabezado es la ciudad separada con coma del día, mes y año en la que se esté redactando el documento. Ahora, este apartado de acá que ustedes ven, la nomenclatura, en las instituciones públicas se redacta de la siguiente manera, lo que estoy subrayando de amarillo. En primer lugar, que se redacta en mayúscula, ¿no? Se subraya, ¿no? En negrita también se coloca, e inicia consignando el nombre del tipo de documento administrativo que se está redactando. Si es un oficio. Si es una carta. Si es un memorando, un memorando. Si es un informe, ¿no? Entonces se tiene que consignar eso al inicio de la nomenclatura. Ahora, todos los documentos tienen una numeración cuantitativa, todos. En la administración pública, todos, ¿no? No hay oficio sin número, no se repiten los números, no, todo tiene un orden y un sentido, ¿no? Cada documento tiene un número para poder identificar, ¿verdad? Identificar la fecha en que se firmó, el contenido, el que lo suscribió, etc. Ahora, las instituciones públicas tienen abreviaturas, pero estas abreviaturas, así como todo, ya está reglamentado y ya está aprobado, ¿no? Yo no puedo cambiar la abreviatura, del Ministerio de Agricultura, no puedo cambiar la nomenclatura del PCI, no puedo cambiar la nomenclatura, la abreviatura de un viceministerio, todo eso ya está preestablecido y yo tengo que continuar con eso. Ahora, esto se coloca en un cierto orden, ¿no? Siempre vamos a ir de izquierda a derecha, indicando primero la institución que tiene más rango jerárquico y vamos a ir hacia la derecha, hacia la unidad más pequeña, que es la que está emitiendo el documento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significan estas abreviaturas? MIDAGRI, ¿qué significa? Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿verdad? DVDAFIR, ¿qué significa? Despacho Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y de Riego. ¿Qué significa PCI?
Programa Subsectorial de Irrigaciones. ¿Qué significa UGIES? Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje. Cuando yo veo esto, ¿qué es lo que yo puedo entender o puedo deducir? Que este documento, el oficio número 200, 2023, está siendo remitido por esta última o el órgano de esta última parte, ¿no? Está siendo remitido por la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y de Drenaje, ¿correcto? Ahora, si el documento hubiera sido remitido por asesoría jurídica, ¿no? Por el área de asesoría jurídica, colocó de esta manera, ¿no? UAJ, ¿no? ¿Qué es UAJ? Unidad de Asesoría Jurídica, ¿no? Entonces, yo entiendo que este documento está siendo remitido por esta área que pertenece a una entidad, que pertenece a un viceministerio y que a su vez este pertenece a un ministerio, ¿verdad? En el caso de las entidades o programas u órganos que pertenecen a algún sector, se coloca de esta manera. En el caso de las municipalidades y gobiernos regionales es un poco más abreviado, porque como las municipalidades y gobiernos regionales son entidades autónomas, ¿no? No dependen de otra entidad, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, ¿no? La Contraloría de la República, son instituciones autónomas que no pertenecen a un sector, ¿verdad? Entonces, se entiende que no se debe hacer tanta mención de la entidad que está a cargo porque son entidades autónomas, ¿no? Pero en el caso de programas que sí dependan de un ministerio o que estén adscritos a un ministerio, entonces ahí corresponde colocar como les he explicado, ¿no? Ahora, qué más tenemos que recordar acá? Que después vienen los datos del destinatario, ¿no? Los datos del destinatario que tienen que ser datos completos, datos claros, ¿no? Colocar siempre la dirección, porque a veces algunas personas dicen, no, pero ¿para qué voy a colocar la dirección si voy a enviar el documento por mesa de partes virtual? Pero eso no es lo relevante es que tienes que consignar la dirección de la institución a la cual estás remitiendo el documento, ¿no? Asegurémonos siempre que el funcionario a quien le remitamos el documento, pues, esté completo su nombre, su apellido, ¿verdad? Que esa persona siga ejerciendo el cargo al día en que tú envías el documento, porque como hay una alta rotación en el sector público, puede pasar que al día siguiente ya no está, ¿verdad? Entonces, para evitar esos errores, siempre hay que verificar y chequear la información. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Todo está claro? ¿Tienen alguna duda, por favor, para poder ayudarlos? ¿Todo está claro, chicos? Ok, entiendo que sí, ¿verdad? Ya, gracias, Liz. Entonces, ¿qué más tenemos que recordar? Que después de los datos del destinatario se consignan el asunto y la referencia, ¿no? ¿Qué es el asunto en un documento administrativo? Es el resumen o es la intención de tu documento expresado de una forma clara y concreta, ¿no? ¿Las referencias qué son? Las referencias son aquellos documentos, leyes, normas que son los antecedentes o que guardan relación con el cuerpo de tu documento, ¿no? Estas referencias pueden ser una, pueden ser más de una, ¿no? Y se coloca de una forma ordenada, clara y completa en el apartado de referencias, ¿no? Ahora, viene la parte más importante que es el cuerpo del documento, ¿no? En este caso estamos revisando un oficio, pero podría ser una carta, podría ser un informe, pero en este momento estamos revisando un oficio. Entonces, además de, a ver,
¿Cuál sería la recomendación inicial? Que nosotros siempre tenemos que poner en contexto al destinatario de aquel mensaje que nosotros queremos transmitir. No podemos ir de frente a indicar, a transmitir ese mensaje, sino tenemos que colocar en contexto a la persona, ¿no? Entonces, para colocar en contexto hay que explicar un poco los antecedentes. De repente podemos iniciar explicando las funciones que realiza la institución que está remitiendo el documento, ¿no? O podríamos hacer mención de un documento anterior que se ha remitido sobre el mismo asunto, ¿no? En pocas palabras, comunicar una información que le permita a la persona que lo lea entender acerca de lo que le estás hablando, ¿no? No ir de frente al grano, sino emitir un contexto, describir un contexto que va a ser importante para situar al funcionario que lo está recibiendo. Ya luego puedes explayarte, puedes dar detalles acerca de la información concreta que tú quieres transmitir, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo una invitación a un taller de capacitación, ya dirás, ¿no? En el marco de qué norma está realizando el taller, ¿no? ¿Dónde se va a hacer? ¿A qué hora? ¿Qué número de contacto? ¿Qué requisitos? ¿Cuántas plazas? Etcétera, ¿verdad? Finalmente, puedes cerrar con diferentes tipos de ideas, dependiendo cuál sea la idea principal que estás transmitiendo, pero, por ejemplo, si fuera una invitación, ¿no? Podrías cerrar con un tenor así como: finalmente se recalca la importancia de fortalecer habilidades en los servidores públicos de las instituciones del sector educación para poder contribuir al objetivo a los objetivos institucionales y al cierre de brechas, ¿no? O sea, siempre hay que cerrar y cuajar bien la idea para convencer a la otra parte de que asistir a tu taller es importante, es valioso y va a ser útil, ¿no? Va a ser útil para los objetivos que también tiene tu propia institución. Ahora, todo documento administrativo tiene que tener una firma, ¿correcto? Una firma que en estos tiempos puede ser una firma digital o una firma electrónica, ¿verdad? Ya muchos, por no decir que casi todos los servidores públicos tienen firmas electrónicas, ¿no? Entonces ellos firman con su token, ¿no? Desde su computadora, ¿no? No solamente firman, sino también le colocan vistos buenos a los documentos, ¿no? Es una manera más expeditiva porque ya no, por ejemplo, si tuviste que irte a otra diligencia, si no estás en la oficina, ¿no? Si pasa algo, pues desde tu computadora con tu token puedes firmar, ¿no? Puedes firmar. Ahora, todo documento administrativo tiene un código, ¿no? O tiene un número de expediente, ¿no? Que va a permitir ubicar a este documento dentro del sistema de gestión documentario de la entidad. Los documentos administrativos también se pueden poner en copia de otras autoridades. Por ejemplo, si un presidente de un centro poblado remite un documento administrativo a la municipalidad en el que está comunicando la falta de agua potable en un sector desde hace 5 días, ¿no? Entonces está expresando su molestia de que hasta el momento no se han habilitado cisternas, no se ha brindado respuesta a la emergencia, ¿no? Y que existen niños, niñas o adultos mayores que están en riesgo de contraer algunas enfermedades virales o infecciosas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la comunicación o el documento va hacia la municipalidad, pero el presidente de este centro poblado también puede poner en copia. ¿Qué quiere decir poner en copia? Significa poner en conocimiento y enviar
una copia de este documento a otras instituciones a las que directamente no están dirigidas, pero que sí cree el remitente que debe tener conocimiento de una situación. Por ejemplo, si este fuera un documento que remite el presidente del centro poblado a la municipalidad advirtiendo una situación adversa que podría generar enfermedades, yo pondría en copia a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía de Prevención del Delito, pondría en copia al gobierno regional, pondría en copia al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Para que estas entidades en el marco de sus funciones no solamente tomen conocimiento, sino también tomen acción para poder supervisar, fiscalizar o coadyuvar a que ese problema sea resuelto en el breve plazo y se mitiguen los futuros efectos que eso podría causar, ¿no? También podemos colocar en los documentos administrativos anexos, ¿no? Por ejemplo, planos, ¿no? Por ejemplo, actas, ¿no? Por ejemplo, informes, ¿no? Por ejemplo, una imagen, ¿no? Una imagen de invitación, ¿no? Y esos anexos tienen que estar debidamente numerados, ¿no? Y evidentemente anexados en el documento administrativo de forma obligatoria. Bueno, este ha sido el ejemplo de un documento administrativo. Vamos a continuar con el PPT, por favor. Sigue con la que siguiente, por favor. O continúa con la que sigue. No, continúa porque eso ya lo explicamos, por favor. Continúa. Continúa. Y ahí nomás, por favor. Ahora, ¿con qué vamos a terminar la clase de hoy día? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Ya? Un tema que es de importancia para todos aquellos que van a trabajar, quieren trabajar o están trabajando en el Estado. Y sobre todo en una posición administrativa, que son los documentos de gestión. ¿Qué son los documentos de gestión? Son instrumentos a través de las cuales se van a consignar las funciones, responsabilidades, procedimientos que se van a realizar en las instituciones públicas. ¿Y eso en qué ayuda, profesora? En primer lugar, eso le da un orden al funcionamiento de la entidad. Le da una jerarquía a la estructura de la entidad. Y evita o procura evitar la duplicidad de funciones, ¿verdad? Sí, ¿qué pasaría si los funcionarios no tuvieran delimitado sus funciones? Podría pasar que dos personas, que dos servidores tengan las mismas responsabilidades. Y eso podría generar muchísimos problemas para la entidad, ¿verdad? Si no existieran jerarquías dentro del Estado, se generaría un desorden porque no se sabría exactamente qué órgano o qué oficina debe responder a qué otra oficina, ¿no? Entonces es muy importante que se determine, que se tenga muy bien ordenado esto, ¿no? ¿Y cuál es el primer instrumento de gestión que nos interesa a nosotros conocer? El organigrama, ¿no? El organigrama que les voy a presentar ahorita, un organigrama para poder describirlo en base al ejemplo, ¿ok? Organigrama Municipalidad Metropolitana de Lima. Ay. ¿Ven mi pantalla, verdad, chicos? Ya. A ver, vamos a mover acá. ¿Qué es un organigrama? El organigrama es una estructura a través de la cual se permiten respetar las jerarquías y determinar las unidades funcionales y administrativas de cualquier entidad pública,
Toda entidad pública tiene su organigrama y todos los documentos de gestión son aprobados mediante resolución por el titular de la institución. Si es una municipalidad, lo aprueba el alcalde. Si es un gobierno regional, lo aprueba el gobernador, ¿no? Entonces, este organigrama debe estar debidamente regulado normativamente con sus documentos correspondientes y evidentemente es de obligatorio cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, este organigrama, ¿qué nos permite saber? Este es el organigrama de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Como ustedes ven, es una institución grande, no es una institución pequeña. Y tiene diferentes áreas, diferentes gerencias, diferentes subgerencias, ¿verdad? Diferentes programas, diferentes servicios, ¿no? Que tienen una distribución específica, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama el órgano de mayor jerarquía dentro de una municipalidad? El Consejo Municipal, ¿no? ¿Quiénes componen el Consejo Municipal? Lo componen el alcalde más los regidores, ¿no? El Consejo Municipal es el órgano de mayor decisión de cualquier municipalidad. Pero este Consejo Municipal tiene órganos de apoyo, ¿no? El Consejo Municipal tiene asesores, ¿no? Tiene secretarios, ¿no? Tiene personas o servidores que están encargados de la recepción documentaria, ¿no? Existen comisiones de regidores de salud, educación, transporte, etcétera, ¿no? Y evidentemente, toda institución pública tiene una oficina de control institucional, o también conocida como OSI, ¿no? Los órganos de control institucional dependen de la Contraloría General de la República, ¿verdad? Que son designados para poder supervisar y fiscalizar la buena ejecución o la correcta ejecución de los recursos públicos en una entidad. Toda institución pública tiene una oficina o un órgano de control institucional. ¿Qué más? Toda municipalidad que tiene, toda municipalidad tiene una gerencia general, ¿verdad? Los gerentes generales son funcionarios designados por confianza, ¿no? Son funcionarios designados por el alcalde, ¿no? Por el alcalde que básicamente va a ser el soporte técnico del alcalde y del consejo municipal. Pero la municipalidad también tiene muchas gerencias, ¿no? Bueno, en el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima más, porque es bastante grande, hay otras municipalidades que tienen menos, ¿no? Porque su población es más pequeña, ¿no? Etcétera. Vamos a ver una sola gerencia, ¿ok? Vamos a ver la gerencia de Educación y Deportes. La gerencia de Educación y Deportes tiene dos subgerencias. Subgerencia de Educación y subgerencia de Deportes. Entonces, de este organigrama podemos deducir que la subgerencia pertenece a la gerencia y que esta gerencia depende del gerente general, quien a su vez depende del alcalde, quien a su vez depende del consejo municipal. Entonces, esto va a ser de mucha ayuda para identificar cuáles son todas las oficinas que existen en la municipalidad, cuál es su jerarquía, ¿verdad? Cuál es su orden y su posición dentro de la entidad. Continuemos con el siguiente instrumento, por favor. Con el siguiente PPT. Ya, vamos a ver el reglamento de organización y funciones. Y para eso también vamos a compartir uno que es más fácil que leer lo que es. Es mejor verlo que leerlo, ¿no? Eso creo yo. Municipalidad de Lima. A ver, vamos a ver. Ahora, mucho ojito que los instrumentos de gestión obligatoriamente tienen que ser públicos. Tienen que estar colgados en las páginas institucionales, en las páginas web de las instituciones públicas, ¿correcto? Son documentos públicos.
Ya, vamos a ver, no estoy compartiendo pantalla para poder ver el reglamento de organización y funciones. Se habrá descargado, bueno, vamos a ver. No, esto no es. Ya. Como les dije, todo instrumento de gestión es aprobado mediante una, bueno, en este caso, mediante una ordenanza, ¿no? ¿Qué aprueba el instrumento de gestión y quién lo firma? ¿Quién lo firma? El alcalde, ¿verdad? El alcalde con también la firma del secretario general del Consejo Municipal. Ahí dice Rafael López Aliaga, alcalde. Bueno, entonces, ¿qué contiene el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima? Contiene, entre otros, la descripción de las funciones de los diferentes órganos y dependencias que hemos visto en el organigrama, ¿no? El Consejo Metropolitano. Vamos a leer, por ejemplo, el 1.1 Consejo Metropolitano. Vamos a ver acá. Consejo Metropolitano. ¿Qué nos dice el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones? ¿Qué es el Consejo Metropolitano? El Consejo Metropolitano es un órgano normativo y fiscalizador de la municipalidad que se rige por la ley número tal, ¿no? El Consejo Metropolitano tiene como órgano de apoyo la Oficina General de la Secretaría de Consejo. Entonces, el Reglamento de Organización y Funciones describe las funciones de todos los órganos y jefaturas y gerencias y subgerencias que se establecen previamente en el organigrama de todas las instituciones públicas. La alcaldía, ¿no? ¿Qué es la alcaldía? ¿Qué es la gerencia? ¿Cuáles son las funciones del gerente municipal? ¿Qué es la OSI? ¿Cuáles son funciones de la OSI? ¿No? ¿Qué es la Oficina de Control de la Gestión Municipal? ¿Cuáles son sus funciones? ¿No? Para que todo esté debidamente delimitado, no haya duplicidad, entre otros. En pocas palabras, estimados alumnos, el Reglamento de Organización y Funciones es un documento de gestión que permite describir las funciones de todos los órganos, jefaturas, áreas de una institución pública. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que entender. Continúa, por favor. Ok, también tenemos, no, continúa porque es el, sí, ya lo vimos. Ya, tenemos otro documento de gestión que se llama Manual de Clasificador de Cargos. Este es un documento de gestión también súper importante. Vamos a descargarlo para poder verlo. Manual de Clasificador de Cargos. Disculpe. Disculpen, estoy un poquito resfriada, como podrán ver. Ok. Tenemos acá el manual de clasificador de cargos, que como todo documento de gestión está aprobado por un...
mil disculpas, por favor. La enfermedad siempre es imprudente en el peor momento. Entonces, ¿para qué nos sirve este manual de clasificador de cargos y qué contiene? También de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La información relativa a los cargos, o sea, a los funcionarios o los servidores, no todos, sino entendemos a los funcionarios como aquellas personas que toman decisiones o tienen cargos directivos en una entidad. Gerente general, gerente de residuos sólidos, subgerente de deportes, etcétera, etcétera, ¿no? Ejemplo. Por ejemplo, el gerente municipal. No solamente qué funciones va a cumplir, sino qué perfil académico y experiencia laboral tiene que tener, ¿no? Por ejemplo, para que sea gerente municipal tiene que tener título profesional o grado de bachiller, tiene que tener experiencia general de 4 años, experiencia específica de 3 años, ¿no? Tiene que haber sido jefe o director por el periodo de 1 año y tiene que tener especializaciones en la materia por un mínimo de horas, ¿no? Para que un asesor de alta dirección pueda ser designado como tal, tiene que cumplir también un perfil profesional que está descrito acá. En este manual de clasificador de cargos están descritas las funciones y el perfil académico y profesional de los funcionarios públicos. Todas las entidades públicas lo tienen. Continuamos, por favor. Continuamos, por favor. Gracias, Miguel. Bueno, con eso nos estamos quedando el día de hoy, chicos. Disculpen algunas instrucciones. El día sábado nos estamos encontrando en una clase, en la tercera sesión, en la tercera clase, esperando que la información transmitida de hoy les haya sido de utilidad a todos ustedes, que hayamos aprendido algo nuevo. Conmigo será hasta el día sábado. Muchas gracias por su atención.